porque ya el tema de por sí es peliagudo. Yo creo que si le pregunto al presidente de ATA en Canarias y vicepresidente de ATA a nivel nacional, Pedro Andueza, buenos días. Muy buenos días. Por la próxima subida de la cuota de los autónomos para 2026. En primer lugar, ¿cómo valoran esta medida? Bueno, por ahora todavía, gracias a Dios, es una propuesta, ¿no?, del gobierno y bueno, los autónomos siempre hemos estado dispuestos a aportar, ¿no?, en esta sociedad con nuestro trabajo, con nuestras cotizaciones en pro de una mejora de la sociedad. Yo creo que es un trabajo de todos y eso no ha cambiado. Nosotros lo que reclamamos es que cualquier subida sea razonable, ¿no?, un crecimiento razonable. Lo que plantea el gobierno a día de hoy es un crecimiento de cuotas con un afán puramente recaudatorio, recaudar alrededor de 1.900 millones de euros en cuotas de autónomos al año y que supone en los próximos 3 años alrededor de unos 6.000 millones. Eso nos parece desproporcionado. Nosotros lo que planteamos es que la subida de cuotas sea en función del coste de la vida, del IPC, y no de una manera desproporcionada, que hay que tener en cuenta la realidad de los autónomos, ¿no? El 50% de los autónomos, de los 12.000 autónomos, por ejemplo, que tenemos en la isla de Lanzarote, pues alrededor de unos 6.000 no tiene empleados, es autoempleo, con lo cual cuando hacemos subidas desproporcionadas lo que estamos sacando es del bolsillo de ese salario que llevan a sus familias, ¿no? Además, lo que se nos pide es un esfuerzo mayor y es justo que se nos den también mejores protecciones sociales, ¿no? Si nos piden un mayor esfuerzo, pues lo que reclamamos es mejores protecciones, pues cosas tan sencillas como una prestación por desempleo, ¿no? Que si un autónomo mañana cierra, pues que parece razonable que tenga derecho a tener una prestación por desempleo que a día de hoy pues se le deniegan a 6 de cada 10 autónomos que piden esa prestación, o una baja por maternidad o paternidad, ¿no? Mejoras sociales que no pedimos ningún disparate, sino simplemente adecuarlas a la realidad en la sociedad en la que vivimos. Perdón por mi sí. ignorancia, pero ¿por qué se le deniegan a 6 de cada 10, me ha dicho, se le deniegan las prestaciones por desempleo? ¿Por qué? Para que la ciudadanía también entienda, porque la mayoría, creo que quienes me escuchen, pues habrá autónomas y gente como yo, que somos asalariadas, quiero decir, no lo entiendo. Correcto. No entiendo por qué. Sí. Pues al final la metodología que tiene un asalariado desde el momento en el que pierde su puesto de trabajo ya se le reconoce una prestación, pero en el caso de los autónomos tienen que demostrar que han tenido una serie de pérdidas económicas que no las pueden demostrar de un mes para otro. Tienen que cerrar el año fiscal y en muchos casos, si el año anterior han tenido beneficios, pero al siguiente año han tenido, imaginemos, una situación anómala que les ha caído en picado su actividad económica o comercial, pues, y no pueden asegurar eso en el cierre de su facturación anual, pues ese es un motivo por el que se le deniega, por ejemplo, pues alguna prestación por desempleo, ¿no? Entonces, las situaciones en las que tiene que demostrar el autónomo la necesidad, no solamente a la hora de cerrar el negocio y cerrar su actividad, sino que tiene que demostrar las razones por lo que lo ha hecho y además demostrarlo. La situación del autónomo puede cambiar de un mes para otro y en cambio ellos tienen que demostrarlo con documentos del año anterior, ¿no? Y eso impacta. En definitiva, lo que pedimos son cosas razonables y que se nos trate con justicia, ¿no? Creo que es una postura razonable que beneficia a tantos autónomos como a la sociedad en su conjunto. Compañeros, Valentín. Sí, buenos días. A ver, yo que soy autónomo, hay una cosa que me llama la atención, decir que esto sea, afortunadamente, como dice usted, es simplemente todavía es un proyecto, pero que, por ejemplo, que no lo haya consensuado ni con su socio de gobierno, que no haya habido una negociación previa con ATA, con los autónomos, porque además lo que está diciendo usted es absolutamente de un sentido común importante. Es decir, una de las cuestiones fundamentales es, oye, más allá de que haya que subir en determinada proporción, el IPC o lo que sea, ¿vale? Las cuotas, lo que sí que es verdad es que los servicios que uno recibe o digamos las prestaciones que recibe son totalmente diferentes a una persona que es asalariado, ¿no? Sabemos perfectamente que no tenemos pagas extra, que no tenemos
tenemos vacaciones. Es Y decir, trabajan también, y muchas veces fíjate veces tú, hasta yo más. por ejemplo lo del paro que acabas de comentar no lo tenía claro. Entonces claro, tienes que justificar en el año anterior que has tenido pérdidas y no sé qué, y por eso cierras el negocio para que tengan... Es decir, me parece que estamos en una situación de absoluta indefensión y que es un agravio comparativo en general con el otro sistema de trabajo, ¿no? Y entonces me parece que bueno, que esto no puede salir adelante. En cualquier caso, haciendo de abogado del diablo, yo que soy autónomo, dice UGT, por ejemplo, que esto beneficia a los autónomos porque sirve para que tengamos una mejor pensión. ¿Eso es verdad? Bueno, no, ya los autónomos cotizan según sus ingresos reales y tienen capacidad de mejorar sus prestaciones para la jubilación. Ahora, el modelo que se negoció en el año 2022 lo que planteaba era, primero, cotización según ingresos reales, y lo que buscaba el espíritu de ese cambio en la cotización era que aquellos que menos ingresaban pagaban menos, tres de cada cuatro autónomos pagaban lo mismo o menos, y aquellos que más ganaban, pues pagaban más, para cubrir un déficit que tenía las pensiones o la seguridad social, el RETA, en materia de autónomos, que tenía un déficit de 1.000 millones. En esa propuesta, ATA estuvo a favor de ese cambio y ya permitía no solamente una cotización por ingresos reales, sino que en función de cuánto ingresabas y cuánto querías cotizar para tu jubilación, podías cambiar tu cotización y tu ingreso a la seguridad social para cotizar más o menos. Con lo cual, eso no cambia y ese no es un objetivo del espíritu de esta nueva propuesta del gobierno. La propuesta actual del gobierno sube las cotizaciones a todos, a los que menos ingresan y a los que más ingresan, y consideramos que tiene un afán recaudatorio y además no mejora las incidencias que ya tenía el modelo anterior. Nosotros también lo que reclamamos es, oiga, vamos a evaluar el modelo de estos últimos 3 años, vamos a evaluar qué impacto económico ha tenido en las arcas de la seguridad social, vamos a analizar el impacto económico y analizar también aquellas incidencias que están ocurriendo en algunos casos, como son los autónomos que tienen pluriactividad y no se está devolviendo el impacto que se le tendría que devolver por una sobrecotización. Vamos a analizar también aquellas protecciones sociales que dentro de las recomendaciones del Pacto de Toledo se han planteado y que con este cambio no hemos abordado, y sobre eso trabajaremos la nueva propuesta de los próximos 6 años. El gobierno ha llegado con una propuesta encima de la mesa que no ha sido pactada previamente y que, por supuesto, desde ATA no la hemos apoyado. Gracias, la realidad es que hemos visto sí también un gran apoyo de todos los partidos políticos. Esta propuesta ha nacido, como ha dicho nuestro presidente, muerta desde el inicio, porque tanto Sumar, Junts, PP, Vox, Coalición Canaria ya se han mostrado públicamente en contra de esta propuesta si llega a una propuesta en firma al Congreso. Andrés. Sí, yo me gustaría hacer una pregunta más también en clave política, porque las relaciones con el gobierno, yo no sé si desde ATA cómo las valora, porque a mí a veces me da la sensación de que casi que se muestra este grupo de gobierno, ¿no?, liderado por el PSOE, pero con sus otros partidos satelitales. No sé si siempre están vendiendo una historia de que lo público es lo bueno, y no sé si, ¿cómo diría yo? Si a veces menosprecia, bueno, ya la parte esa de Podemos, que casi a los empresarios, casi a algunos, casi los tachaban de mafiosos. No sé si sienten que a veces que el gobierno es más un enemigo que un aliado. Bueno, nosotros la realidad es que de las organizaciones empresariales poco nos gusta entrar en valoraciones políticas, porque además creemos en esa independencia, ¿no?, de cuál es nuestra labor y cuál es la labor de los políticos, ¿no? Nosotros sí es cierto de que consideramos que es fundamental lo privado y lo público, ¿no? Creemos que cada uno en su posición, lo privado debemos trabajar para gestionar una economía del bienestar a través de los impuestos, y que el sector público lo que debe hacer es con esa caja, con esos recursos que generamos desde el sector privado, gestionarlo de la mejor manera para el desarrollo, para un bienestar social y para cubrir esos servicios que son fundamentales para el progreso de una sociedad. Y en esa vía creo que cada uno tiene que tener claro cuál es su posición, cuál es su responsabilidad, y desde el sector privado nosotros lo que tenemos que responsabilizarnos es de generar,
generar riqueza, de generar empleo, de dar respuesta a esa realidad social, y que después sean administraciones las que sean capaces de gestionar esos recursos que vienen de lo privado para tener la mejor sociedad que sea posible. Pues con eso me voy a quedar agradeciéndole enormemente que nos haya hecho este análisis también, y que nos haya explicado las cuestiones, porque creo que a veces hay que ser un poco pedagógicos con las realidades para que la gente también entienda, porque al fin y al cabo me ha hablado de que prácticamente la mitad, por repasar datos antes de despedirme, la mitad de los autónomos que hay en Lanzarote son, digamos, son ellos solos, son unos 6.000. Son ellos solos sin vale. Correcto, son ellos solos sin empleados. Sí. Y claro, a lo que yo voy es que de la otra parte sí que tendrían empleados, pero también se les dificulta. O sea, lo que quiero decir es que al final el autónomo es el que genera empleo, aparte de sostener su propio empleo, si es que ha conseguido esa variable, que subirle las cuotas, no sé si provocaría también la desaparición de una parte importante de esos dos grupos, digamos. La radiografía que tenemos de autónomos es que el 50% no tiene empleados, pero es que hasta el 90% tiene menos de hasta 2 empleados, con lo cual estamos hablando de microempresas, estamos hablando de economías familiares, unidades familiares, economías muy pequeñas donde el personal es parte de la familia, ¿vale? Con lo cual todas estas políticas que van asociadas no a poner pues, de una manera ayudar a la consolidación, al progreso de estos autónomos, pues lo que está ocurriendo evidentemente es que a los que más dificultad es a los que menos tienen. Claro. Cuando ponemos políticas que dificultan la actividad económica, pues oye, una gran empresa le duele al bolsillo, pero lo puede soportar, y muchas veces lo que supone es una reducción en su cuenta de resultados. Pero en el caso de este tamaño, cuando no hay esas economías de escala, pues lo que supone muchas veces es el cierre, la reducción de contratación, y eso lo estamos viendo con indicadores como que las grandes empresas son las que están sumando a la contratación y al crecimiento de la contratación del empleo, junto con la actividad pública que también está contratando, pero en el caso de las pequeñas, las pymes y las micropymes, cada vez vemos que los autónomos empleadores cada vez se reducen más. Y eso tiene mucho que ver con esas políticas que lo que están haciendo es que esa economía, que es la que genera, que es el 80% de nuestro tejido productivo, pues cada vez sea más difícil para desarrollarse en las condiciones actuales. Bueno es saberlo. Pedro Anduesta, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias y vicepresidente de ATA. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muy buen día. Buen día, gracias a ustedes. Un placer. Gracias.